Qué bueno verles, qué bueno que estén aquí. Quiero hablarte, hemos estado hablando acerca de una serie que tiene que ver con corazones, que nuestros corazones estén encendidos, nuestros corazones encendidos, amén. Y Dios ha sido bueno esos días con nosotros, desde hace 15 días más o menos que he estado hablando acerca del camino a Emaús, y haciendo un poquito de contexto de lo que hemos estado hablando. La palabra de Dios nos ha estado diciendo que es natural y es normal sentirse agotado, sentirse cansado. Somos seres humanos y nos cansamos. Lo que no es normal es quedarnos en el agotamiento, es quedarnos en el cansancio, es quedarnos ahí y tratar de desviar ese agotamiento en algo que no nos va a edificar. Amén. Te he estado diciendo, no todas las cosas, no todas las actividades son malas, no todas las actividades son incorrectas, pero hay cosas en nuestra vida que no nos hacen bien, que no son buenas para con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Nos distraen de nuestro propósito. Y el síntoma principal cuando estamos cayendo en el agotamiento y nos estamos estancando, te he dicho, es que no hacemos las cosas de la misma manera. Amén. Hay un momento de quiebre en nuestra vida que algo cambió, una decisión en nuestra vida. Basta para que las cosas no sean de la misma manera, no sean igual. Amén. Y no caminamos igual. Yo me doy cuenta cuando las cosas no están bien en algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque hacen las cosas diferentes. Me doy cuenta cuando las cosas, su forma de adorar cambia. Están, pero como si no están distraídos. ¿Por qué? Porque han entrado en un agotamiento y no se han dado cuenta y se han estancado ese agotamiento. Y entonces las cosas de ir caminando recto, se dan cuenta que van caminando hacia un lado, aparentemente avanzando, pero se están desviando. Amén. Ya no son las mismas personas. Tratan de hacerlo, tratan de aparentar que las cosas están bien, pero las cosas no están bien. Y eso nos lleva al segundo punto de que estamos hablando. Amén. Porque Jesucristo, mientras que los discípulos iban caminando, le decían, ¿qué cosas son esas que hablan? Entonces nuestro vocabulario empieza a cambiar. Nuestra forma de hablar ya no es la misma. Nos hemos desviado tanto que ya no hablamos las mismas cosas. Es más, te decía, hay relaciones en nuestra vida que en vez de que nosotros seamos una influencia sobre ellos, ellas empiezan a ser una influencia sobre nosotros porque nuestro hablar cambió. Ya no es el hablar que nosotros teníamos con Dios. No es un hablar acerca de quejarnos de acerca de las cosas. Y eso nos está desviando. Y entonces te darás cuenta muy fácil, ¿qué es lo que más va a haber en tu hogar? Va a haber problemas, va a haber dificultades. Mira, hay problemas que son naturales en el hogar. Somos casados, nos daremos cuenta que hay problemas que son normales en el matrimonio. Amén, nos disgustamos, nos peleamos. ¿Por qué? Porque por X y razón, pero solamente se queda en un nivel de problema. Y al ratito ya como si nada. Pero cuando eso se vuelve repetitivo y desgastante, cuando dices, ya estoy cansado de esto, entonces empiezo a tomar decisiones por mi propia cuenta como matrimonio. O sea, varón y mujer toman sus decisiones de acuerdo a lo que más le conviene. Y entonces, ¿qué empieza a ver? Ya no empiezan a caminar de la misma manera. Les decía yo, los jóvenes, hay algo normal que es en los jóvenes, que van creciendo y se vuelven necios, son rebeldes, ¿no? Entonces ya le dices, vete de amarillo, y dicen, yo me quiero poner rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque van creciendo y es algo normal. Eso es algo natural, el crecimiento, el poder que un adolescente diga, yo ahora quiero hacer estas cosas así. ¿Por qué? Porque están creciendo y su forma de ver las cosas las empieza a ver desde su perspectiva y toman sus decisiones. Y es algo normal. Lo que no es normal es la rebelión.
Amén. Eso es lo que no es normal. Entonces, si nosotros no entendemos que hay cosas que son parte de nuestro crecimiento, pero hay cosas que no son naturales en nuestra vida, y si no atendemos eso, el día de mañana se va a convertir en algo peor que nos va a distraer y va a haber un rompimiento en todos los sentidos. Amén. Ya cada quien, matrimonios, ¿por qué los matrimonios se separan? ¿De la noche a la mañana? Empezó por algo y no nos dimos cuenta. ¿Por qué los hijos el día de mañana no quieren estar en un lugar por eso? Porque de la noche a la mañana le nació al niño decir, ya no quiero ir a la iglesia. Hubo algo, hubo un principio, una pequeña desviación que como a veces como adultos decimos, no pasa nada. No, sí pasa. Amén. ¿Qué es lo que sucedió? Cambió nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario cambió. Amén. Ya no empezamos a hablar de la misma manera. El día jueves hablaba acerca de hay cosas que necesitamos regresar al principio, que es la palabra. La palabra es lo que nos va a dar fundamento a nuestra vida. Amén. La palabra es lo que va a hacer que yo esté firme a pesar de que vengan los vientos. Va a ser la palabra. Amén. No va, porque te decía yo el día de jueves, si nuestra vida va a estar gobernada por nuestras emociones, en un momento voy a estar alegre, en un momento voy a estar triste, en un momento voy a sentir que todo lo puedo, pero va a haber otro momento que voy a sentir la persona peor. Pero si yo dejo que mi ser sea gobernado por mis emociones, como decíamos en las canicas, chiras pelas, porque nos vamos a ir para abajo. Te decía yo, si dejamos que nuestro ser sea gobernado por nuestro cuerpo, vamos a tomar decisiones basadas en nuestro cuerpo. Amén. Y te decía, hay actividades, ejercicios, no es que estén malas, están correctas. Pero si yo tomo decisiones basadas en mi cuerpo, ¿sabes qué? Solamente voy a estar pensando en el yo, el cómo verme bien. Y puedo afectar a terceros que hay a mi alrededor, pero no me importa, yo me quiero sentir bien. Amén. Entonces de ahí podríamos hablar, despegar un montón de cosas, ¿no? De la palabra habla acerca de la vanidad. Entonces si yo hago mi cuerpo, quiero que mi ser dominado por mi cuerpo, ¿sabes qué? Mi forma de vestir me va a valer y me voy a vestir como yo quiera. Al final yo me quiero sentir bien, pero no es lo correcto. Mi cuerpo, voy a tratar de lucir mi cuerpo lo que más que pueda y voy a basado en yo, pero no es lo correcto porque voy a lastimar a otros. Amén. Te decía yo, y si me encanta la bicicleta, pues voy a irme a la bicicleta y valiéndome y no me importa, me voy a meter por aquí, por allá porque quiero estar bien en mi cuerpo. Y no digo que esté mal eso, está bien. Pero si yo tomo decisiones basadas en mi cuerpo, me voy a equivocar. Pero cuando yo tomo decisiones basadas en mi espíritu, dice la palabra que mi espíritu siempre va a atentar al espíritu de Dios, siempre va a buscar las cosas de Dios. Amén. Mi espíritu siempre va a estar buscando. Por eso decía, necesitamos pensar de la misma manera como Cristo pensó. Y Jesucristo tenía una conexión, una comunión con el Espíritu de Dios. ¿Recuerdas el texto que abrió fueron abiertos los cielos y una voz que dijo, este es mi hijo amado que tengo complacencia en él? Pero dice que el Espíritu de Dios reposó sobre Jesucristo. Hay algo que no hizo las cosas, no. Hay algo que ha sido influenciado. Las decisiones que Jesucristo tomaba era influenciada por la relación que tenía con el Espíritu. Y entonces, si yo tomo esas decisiones basadas en mi espíritu, ¿sabes qué? Todas las decisiones que yo tome van a ser correctas. Voy a cuidar mi cuerpo, claro, porque eso es responsabilidad de este cuerpecito. Tengo que ser responsable de alimentarme bien, de hacer ejercicio, todo, pero todo va a ser basado en el espíritu. ¿Qué es lo que el espíritu le agrada? Porque dice la palabra, Él es el que nos revela, Él es el que escucha las cosas del Padre. Amén. Y hoy quiero hablar de esta última parte del fuego con un propósito, o del fuego al propósito. Lucas 24, 30 y 28.
Y te decía yo el día martes, hay algo muy importante. Hay 3 cosas para que haya un fuego. Amén. Debe haber oxígeno, debe haber combustible y debe haber el fuego. Amén. Algo que genere la chispa. 3 cosas. Sin esas 3 cosas no puede haber fuego. Puedes tener algo que se queme, puedes tener algo con que inicia el fuego, pero si no hay oxígeno, no va a haber fuego. Se necesitan 3 cosas para que haya fuego. Y te decía, el fuego en nuestra vida es la palabra. Si la palabra de Dios no está en nosotros, no va a haber fuego. El fuego de Dios en nuestra vida nos va a llevar a un propósito. Lucas 24:28, ¿lo tienes? ¿Me ayudan por favor fuertes a leerlo? Diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Fue pues a quedarse con ellos. Fuerte. Y levantándose, amén. Cuando dice la palabra que Jesucristo les empezaba a declarar las escrituras, amén. Les empezó a declarar todo lo que desde los profetas se había dicho. Y dice una parte muy importante de la palabra, dice que sus ojos fueron abiertos. Cuando tú y yo escuchamos la palabra, hay algo que nuestra vida va a empezar a hacer. Va a empezar a arder en nuestro interior algo por conocer más. Yo le he dicho a Clarita, cuando yo leo la Biblia y empiezo a leerla, le digo a ella, es como si puedo quedarme en un versículo, y es que como si cuando yo esté leyendo ese versículo, alguna vez un video cuando estás viendo desde arriba, desde la órbita estelar, estás viendo desde el exterior del mundo, y se empieza a acercar una cámara y se empieza a acercar y entre más se va acercando se va abriendo hasta que llegas a un punto. Le digo a Clarita, cuando yo leo la Biblia y estoy en un pasaje, me puedo quedar mucho tiempo en un solo 2 versículos y empiezo a verlo, es como si algo se me abriera y empiezo a ver como si fuera un mapa y empiezo a entender cosas que digo, ahora, ¿cómo es esto que está aquí? O sea, no lo había yo entendido de esta manera. Cuando la palabra de Dios se revela en nuestra vida, amén, hay algo, empieza en nosotros a arder algo por conocer más. Y entonces empiezo a leer y encuentro una palabra, digo, ¿esto qué significa? Y voy a un diccionario y la busco y dice, es esto. Y me gusta siempre ir, tengo un diccionario bíblico y voy al diccionario bíblico y la leo y me da una explicación. Tengo una Biblia de comentarios bíblicos y voy a un comentario bíblico específicamente de ese versículo y el que está ahí, que hizo los comentarios, lo leo, digo, oye, esto está muy interesante. Y me voy a mi diccionario que tengo de palabras de hebreo o arameo y las leo, digo, oye, ¿por qué dice? Y empiezo y me doy cuenta que empiezo a irme por aquí y me empiezo a ir por allá y empiezo a profundizar en la palabra de Dios. Y es algo tan hermoso. Cuando Dios te habla por medio de su palabra, hay un entendimiento que se te abre, hay una revelación. Te decía yo el otra vez, estamos en el mundo donde muy común o es muy fácil poner versículos bíblicos en nuestras redes sociales. Amén.
textos que nos encantan y las ponemos como una frase motivacional: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Hashtag que todos duerman en paz, ¿no? Estamos en este mundo donde está eso, pero no profundizamos en la palabra, sino solamente tomamos la palabra como frases bonitas para ponerlas, para que nos veamos muy, no sé cómo, muy cristianos. Pero ¿has profundizado en esas frases? Porque cuando profundizas, tu entendimiento es abierto, los ojos son abiertos. Es imposible que alguien que profundice la palabra permanezca estancado en un agotamiento. Es imposible, porque cuando las escrituras son abiertas a nuestra vida, nuestro entendimiento cambia. Se reordenan nuestros pensamientos. Mi pensamiento es ordenado. Pero hay un peligro en este punto, y es que la experiencia se vaya diluyendo. O sea, son experiencias que tú tienes, pero que tienen que ser experiencias en tu vida naturales, diarias, continuas. Porque si eso solamente se convierte en vivir la experiencia, eso se va a diluir. Si la palabra de Dios en nosotros no es un fundamento, esa experiencia se irá diluyendo. Y el fuego de Dios no fue diseñado para ser un recuerdo espiritual. O sea, es que el año pasado yo sentía bien bonito, pero ¿qué sucede de hoy? El fuego de Dios no es para que podamos vivir de los recuerdos del pasado, sino tiene que ser el combustible de nuestra obediencia. ¿Qué te quiero decir con esto? La palabra de Dios tiene que ser el combustible de nuestra obediencia. Cuando yo leo la palabra, obedezco, actúo. Amén. No la dejo ahí como un bonito recuerdo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y la pongo ahí, por aquí, hashtag aquí luchando con la vida. Porque es bonito como cuando pasamos momentos difíciles, aquí dicen, aquí nuevamente luchando. Dios le da a sus guerreros más fuertes, ¿qué? Las batallas más fuertes o algo así, ¿no? No es para que podamos vivir de experiencia, sino que el combustible, el fuego de Dios, tiene que ser el combustible de nuestra obediencia. Cuando yo leo la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará, yo obedezco. Yo sé que Jehová es mi pastor, yo necesito depender de Él. Tengo que actuar con obediencia. Entonces la clave es que la emoción disfruta un momento. Amén. La emoción disfruta un momento y dura solamente eso, el momento. Pero un encuentro transformador cambia la dirección y cambia el rumbo. Yo no puedo vivir de emociones. Soy una emoción, sí, porque soy alma y estoy compuesto de emociones, y mis emociones responden ante la presencia de Dios. Amén, y eso es correcto. Pero eso solamente va a durar un instante. Yo no puedo vivir de emociones, o sea, yo no puedo vivir de lo bonito que siento cuando estoy aquí. Yo no puedo vivir solamente de que, yo sentí bonito y sentí que algo me movió, amén, aleluya. Pero cuando salgo allá afuera, las emociones se acaban. Yo necesito que eso que yo sentí aquí, por medio de mi obediencia, perdure. Amén. Yo necesito que lo bueno que siento ahí solo no se convierta en una emoción, sino llevarlo al siguiente paso, un encuentro transformador. Ojo, un encuentro transformador personal. ¿Qué quiere decir? Entonces yo cambio. Yo no le estoy diciendo, Señor, cambia al que está junto de mí. ¿Te lo llevas o te lo mando? Y yo soy obediente para mandártelo. Quita este estorbo de mi vida.
¿Cuántos estorbos tienen? ¿Cuándo le han dicho a Dios, quita este estorbo? Quita esta, ya no quiero cargar esta mi cruz. Tú lo escogiste. Un encuentro transformador me cambia a mí. Cambia mi vida. Amén. Las emociones me va a llevar a que sí, Señor, yo sé que vas a cambiar ese estorbo. Amén, aleluya. Pero cuando sales allá, te gana el estorbo. Porque no es el estorbo, soy yo el que tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar de perspectiva, tengo que cambiar de dirección, tengo que cambiar en mis decisiones. Pero la única manera de cómo yo puedo cambiar en mis decisiones correctas es que la palabra sea un fundamento en mi vida. Porque estaré hablando la palabra de la abundancia del corazón. Habla la boca. Entonces necesitamos un encuentro que cambie dirección y cambie un rumbo en nuestras vidas. Para eso requiere obediencia. Pero el fuego de Dios o el juego no se guarda en privado. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Se iban caminando y llegaron ellos a donde iban. Digo, bueno, hasta mañana y nos vemos, ¿no? Sí, dijo. Y dijeron, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, ojo, quédate ¿con quién? Porque se hace y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ojo, el fuego no es para que lo podamos vivir en privado. El fuego de Dios es para que lo podamos vivir en corporativo. Amén. ¿Cuál es el problema de los matrimonios que se destruyen? El vivir las cosas aislados. Se van a apagar. ¿Cuántos para venir a este lugar como matrimonio batallaron? La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Y te lo voy a decir fácilmente, es porque cada uno de ellos tomó decisiones en lo privado. Cuando tú y yo como matrimonios tomamos decisiones individualistas, nos convertimos en chispas aisladas y una chispa aislada se apaga. El fuego es para poderlo vivir en corporativo. Es una decisión comunitaria. Ellos dijeron, quédate conmigo. ¿Sí están aquí? Ellos dijeron, quédate conmigo. Ellos dijeron, quédate con nosotros. Amén. Una decisión corporativa. Muchas veces escuchamos mensajes solos, leemos devocionales solos, amén. Procesamos crisis solos, pero no fuimos diseñados para vivir en el aislamiento, en la soledad. Fuimos diseñados para vivir en corporativo. La fe no es un proyecto solitario. Mi fe crece en siendo un corporativo. Hebreos dice, no dejándonos de congregarnos. ¿Por qué dice el escritor a los hebreos, no dejando de congregarnos? Porque la fe se vive en corporativo. El fuego se vive en corporativo. Cuando tú tomas la determinación en tu vida de dejarte de congregar, estás siendo un blanco fácil para el enemigo para apagarte. Estás siendo un blanco fácil para poderte distraer de tu propósito en Dios. ¿Qué es lo que te llevó a dejar de congregarte? El agotamiento. El dejar de hablar. El dejar que la palabra sea un fundamento en mi vida. Como algunos tienen por costumbre, dice el escritor a los hebreos, sino exhortados, y tanto más cuando veis que el día
se acerca. El no dejarnos de congregarnos no es una regla religiosa. No es porque te queramos tener aquí. Es una necesidad de supervivencia. ¿Sabes lo que es la supervivencia? Amén. Tú respiras porque es una necesidad de supervivencia. Si tú dejas de respirar, te vas a morir. Tú dejas de comer, vas a entrar en una anemia que nadie te va a poder sacar de esa anemia, y la consecuencia es que te vas a morir. Es comer, respirar, es una necesidad de supervivencia. Congregarse es una necesidad de supervivencia, porque si no, te vas a morir espiritualmente. ¿Y sabes cuánto va a costar sacar a alguien de la muerte espiritual o del agotamiento espiritual? Probablemente no lo podamos sacar. Porque para dejarse de congregar es fácil. Para enfriarse es muy fácil. El problema es para que esa persona vuelva a entrar a ese fuego. Y dice el escritor a los hebreos, dice, tanto más cuando veis que el día se acerca. La importancia de reunirse con otros creyentes, hay una importancia, de reunirnos, y es para fortalecer la fe, para evitar el aislamiento y para apoyarse en tiempos difíciles. Una persona que se deja de congregar un domingo, 2 domingos, cuando vuelve, ya no adora de la misma manera. Ya no busca a Dios de la misma manera. Hubo algo que se enfrió. Sus emociones podrán responder ante la presencia de Dios, pero solamente son emociones. Pero no hay transformación, porque hay algo que se enfrió, hay algo que se apagó. Y entre más vivamos en aislamiento, más apagados estaremos. Eclesiastés dice, porque son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Ojo, porque Dios dice, me encanta esta palabra cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio es algo que Dios nos diseñó para nosotros, para potenciar nuestras capacidades. Cuando hacemos las cosas individualistamente, no hay un crecimiento. Pero cuando hacemos las cosas en corporativo, dice, 2 tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, ay del que está solo. Como matrimonio necesitamos aprender a caminar en armonía. Necesitamos caminar, amén. Mira, yo he estado pensando mucho esto. Somos Centro Familiar Cristiano. Somos una familia. Y tú y yo necesitamos aprender a responder, valga la redundancia, a nuestra responsabilidad como familia. Cuando era niño, hablaba como niño, decía la palabra. Mas cuando fui hombre, dejé las cosas de los niños. La pregunta es, ¿cuántos niños hay acá? ¿Qué haces aquí? ¿Cuántos niños hay acá? Levanten sus manos los niños. Entonces necesitamos comportarnos como adultos. Adultos en todos sentidos, espiritualmente. Mi trabajo es poder que la familia permanezca. Es una responsabilidad mía.
Dios me dio todas las capacidades para ser varón y las mujeres para ser mujeres. Y nos hizo diferentes. Hay una responsabilidad que cada uno tiene. La responsabilidad de la mujer no la tiene el varón. La responsabilidad del varón no la tiene la mujer. Cada uno tiene una responsabilidad. Nos dio dones y talentos. Y entonces tenemos que dar cuenta de lo que Dios puso en nosotros. Entonces, si Dios tiene mejor paga de su trabajo, necesito aprender a trabajar en equipo. Primer ministerio que Dios nos ha dado es la casa, el hogar, la familia. Nuestro primer ministerio. Amén. Ese primer ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos. Perdón, me equivoqué. Ese primer ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Amén. Entonces necesito ser un buen administrador de lo que Dios puso en nosotros. Porque una brasa aislada se enfría. Los matrimonios aislados se van a enfriar. Las familias aisladas se van a enfriar. Cuando en la casa cada quien toma decisiones, padres, hijos, los perros, los gatos, cada quien toma decisiones por su propia cuenta, eso, el hogar va a ser un caos. Pregunta, ¿estás viviendo un caos en tu familia? ¿Qué decisiones estás tomando? Ojo, si tus hijos ya están casados, ellos ya tienen una responsabilidad. No te tragues un problemita que no es tuyo. Porque a veces como padres quieren resolver los problemas de sus hijos cuando en su casa tienen un problemita. No. Si tus hijos ya están aislados, diles, pues Dios los bendiga y ahí arreglen sus problemitas. La compañía y la colaboración hacen que las tareas sean más provechosas. Porque todos pueden tropezar. Todos pueden fallar. Amén. Eso es normal. Todos. Pero necesitamos siempre de alguien a nuestro lado que nos ayude a levantarnos. Porque el compañero actúa como una red de apoyo. Y quedarse sin ayuda en momentos difíciles nos va a llevar a un riesgo inmenso, a apagarse. ¿Amén? ¿Sí me estoy explicando? Por eso es esto una reflexión al poder cultivar amistades, poder cultivar relaciones sólidas y poder cultivar matrimonios sólidos. Amén. 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 Despierten. Porque el fuego de Jesús se sostiene cuando tú y yo decimos colectivamente que Él no solamente es un invitado, sino que Él es el centro de nuestra comunidad. Estos discípulos diciendo, hey, por favor, quédate con nosotros, quédate en nuestra comunidad, quédate en esta congregación, quédate en mi familia, quédate en mi trabajo, quédate donde yo esté, porque yo necesito que las escrituras sean abiertas delante de mí. Yo necesito tener el plan correcto en mi vida para tomar las decisiones correctas. Quédate en mi familia. Amén. Y que hoy sea un tiempo donde tú y yo podamos decirle, Señor, quédate en mi familia. Y que las escrituras sean abiertas en nosotros. Pero no solamente que sean abiertas, sino que tomemos decisiones. Actuemos en obediencia. Porque hay una diferencia entre la emoción y la transformación. Versículo 30 de Lucas que estamos leyendo. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Recuerdas después de que Pedro se había equivocado y había dicho, yo ya no sirvo para esto? Yo ya no sirvo, yo mejor me voy. Mira, siempre le fallo. No, yo me voy mejor otra vez a ser pescador. Sí, me preguntan si soy cristiano. Sí, pues ahí vamos, mi hermano, echándole ganas. ¿Cómo estás? Bien, bendecidos. Ya no te hemos visto. El próximo domingo voy.
¿Han visto unos de esos? Espero que no se hayan visto ustedes mismos, ¿va? No he podido ir, es que me sucedió un problemita. En tu casa está haciendo un caos. Es un problemón, no un problemita. Pero ahí estoy echándole ganas. ¿Qué estás pasando? Te estás aislando. Te estás apagando. Y entonces Jesús va con un Pedro que estaba apagado. ¿Recuerdas? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús va con Pedro y le dice: Pedro, echa la red a otro lado. Es que así hablaba como jarocho, ¿no? Echa la red al otro lado. Y le echó. Y Pedro dijo: ese es el maestro. Dice la palabra que se aventó y llegó delante de él. Y estoy seguro, porque yo así hubiera llegado, llegó todo apenado, todo como que no queriendo ver a los ojos. Y lo que hizo Jesús, le dijo: Pedro, come. Come, Pedro. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús no esperó, o a lo mejor los demás pensaron que ellos tenían que servirle a Jesús. Cuando me encuentre bien, voy. Cuando me sienta bien, voy a arreglar las cosas en mi matrimonio, voy a arreglar las cosas con mi familia, voy a arreglar las cosas en mi trabajo, voy a arreglar las cosas en mi finanza, voy a arreglar, y después las cosas no funcionan de esa manera. Y entonces dice, cuando ellos se sentó con ellos a la mesa, Jesucristo tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. El problema del ser humano es huir de delante de Dios por los problemas. ¿En dónde estás, Adán? ¿Recuerdas? Fue una confrontación de Dios para con Adán, no porque lo fuera a juzgar, sino que Dios quería que Adán respondiera al llamado de Dios. ¿Qué has hecho con tu hermano? Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrían las escrituras, porque Jesucristo no abrió la palabra para darnos una lección intelectual, sino para reordenar nuestro entendimiento, nuestra comprensión de quién es Él para nosotros, de lo que tú y yo podemos ser en Él. Y entonces aparte más Él se desapareció de su vista. En otras palabras, los dejó que ellos empezaran con un crecimiento natural cuando comprendieron quién era Él. Amén. Debe haber un comprendimiento en nosotros de quién es Dios en mi vida y de lo que Él puede hacer en mi vida. Porque Jesucristo no se les apareció para provocar un momento de emoción. Jesucristo no buscó las lágrimas pasajeras. No buscó una experiencia intensa que se diluyera al pasar las horas. Sino Jesucristo se les apareció con un propósito. No solo de generar un recuerdo, sino de producir una transformación. Un encuentro con Dios no es para provocar en nosotros un recuerdo, ¿te acuerdas? No, sino para provocar una transformación. Una transformación no es algo que pasa, es algo que está continuamente en nuestra vida, transformándonos. La vida del justo es como la luz de la aurora que se va transformando, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, dejar a Dios como una emoción en tu vida es tan tonto como alejarte de Él. Necesitas dejarlo que Él vaya transformando tu vida, haciéndote mejor cada día. Pequeños cambios en nuestra vida.
El problema de nosotros como cristianos es que hay pequeños cambios en nuestra vida, pero para mal. Llegamos a un nivel y en vez de aumentar ese nivel, retrocedemos 20 pasos atrás y dejamos de hacer las cosas con la misma intensidad. No hubo una transformación, hubo una degeneración espiritual en nosotros. Probablemente, humanamente, pensando de una manera que es que la vida alrededor, el pastor, algo eso en mí me decepcionó, y es por eso es que ahora mejor así. Hubo una degeneración permitida por ti. Porque muchos queremos un Jesús que nos haga sentir bien, que nos diga: ay, pobrecito, mi mijito, ay, aquí estoy contigo, déjalo, no te juntes con la chusma. Tratar de apapachar, que alguien nos esté apapachando, nuestra responsabilidad. Pero tú y yo necesitamos obedecer a Dios, que es el único que puede transformar nuestra vida. Obediencia. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora. ¿Cuántos hombres hay y mujeres? Porque también, ¿cuántos hombres hay que son del día del mañana? Mañana lo hago. Mañana comienzo. Hoy es 31, ya no, mejor, es mejor empezar el primero. Cuando tienen algo que hacer, ay, ya es tarde, mañana. Si hay aquí hombres del mañana, mujeres del mañana, no le pregunten a Clarita porque les va a decir que yo soy un hombre del mañana. Dice la palabra, levantándose en la misma hora. La vida de ellos fue transformada por un encuentro que tuvieron con Jesús. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La palabra de Dios dice: en ese mismo momento se levantaron. No esperaron que las cosas se calmaran, no esperaron estar bien, no esperaron estar preparados. No, en ese mismo momento, en el momento que el fuego ardió en su corazón, se tradujo inmediatamente el movimiento. Si el fuego arde en tu vida, en ese mismo instante empieza a moverte, empieza a actuar. No esperes que Dios cambie el estorbo. Tienes que actuar. Tienes que moverte. ¿Cuántas veces has dicho palabras con eso? Palabras como: aquí estoy con él o con ella, no nos entendemos, ya cada quien por su lado, pero aquí estoy. Eso no es bíblico, eso no es cristiano, eso no es de Dios. Si tú has dicho: pues así ya llevamos, ya así nos completamos, estás yendo en contra del propósito divino de Dios para la familia. Y tú das cosas contra el aguijón, te estarlo lastimando. ¿Cuántos años llevas diciendo lo mismo? Y lo único que estás provocando es estarte lastimando a ti y a los que están a tu alrededor. Porque Dios diseñó la familia como unidad, como corporativo. Y estar yendo en contra de la familia es estar yendo en contra de Dios. Hay cosas que se pueden resolver. Hay cosas que se pueden resolver. No hay nada que no se pueda resolver. Todo se puede resolver cuando tenemos un corazón correcto.
Amén. Porque es tiempo de que funcionemos como una verdadera familia. No tenemos por qué estarle dejando al enemigo, al diablo, que siga destruyendo familias. No tenemos por qué dejarle al diablo que se siga burlando de las familias. Tú y yo tenemos responsabilidad, cuidar la familia. La frase en ese mismo momento confronta la tendencia a dejar las cosas para el día de mañana. Porque la fe madura no dice algún día. La fe madura dice hoy. La fe madura no dice cuando me convenga. La fe madura dice ahora. ¿Qué es lo que se quebró en tu matrimonio? Probablemente tengas razón en actuar de esa manera, porque él o ella se lo ganó desde nuestra perspectiva. Pero Dios no nos llama a responder a lo que ellos hicieron. Dios nos llama a amar, a obedecer. Porque Jesús no abrió las Escrituras para que sientan momento agradable un instante, sino Él abrió las Escrituras para reordenar nuestra comprensión y empujarnos nuevamente hacia los propósitos de Dios. Porque Emaús era el lugar de la resignación. Estos hombres iban camino a Emaús. ¿Por qué? Porque Jesús ya se había muerto. Ya se habían resignado a vivir con un Cristo muerto. Eso era Emaús. Emaús es el lugar donde dice, pues aquí estoy bien, pasándola. Emaús es donde los matrimonios están deshechos. Emaús es el lugar donde las familias están destruidas. Emaús es el lugar donde las personas se refugian porque no quieren más nada con Dios. Ese es Emaús. Pero Jerusalén es el lugar de nuestro propósito. Jerusalén es el lugar donde Dios habita. Jerusalén es donde Dios transforma. Dios decidió habitar en Jerusalén. Jerusalén es la iglesia. Quiero decirte, lo medular de esto es, Jerusalén es iglesia. Es donde las cosas que no tenían reparación, Dios las transforma. Ese es Jerusalén. Jerusalén es el lugar de nuestro llamado. Jerusalén es donde Él está llamando a nuestras vidas. Jerusalén es el lugar de nuestro propósito. Cuando ellos entendieron, no se quedaron en Emaús, no se quedaron en el lugar donde estaban huyendo. Cuando ellos entendieron quién era Jesús y que se les había revelado y que habían tenido el entendimiento de Él, no se quedaron en emoción de decir, ay, tuvimos un encuentro con Dios, aleluya. Pero aquí nos quedamos. Cuando ellos tenían ese entendimiento de revelación, dijeron, no nos podemos quedar acá, necesitamos levantarnos. Inmediatamente esa hora se levantaron y regresaron a Jerusalén. En Jerusalén estaban todos aquellos que habían visto a Jesús y le dijeron, hey, Jesús resucitó. Jesús se le apareció a Pedro. Y ellos llegaron y dijeron, hey, a nosotros también. En Jerusalén es donde el fuego aviva. En Jerusalén es donde el fuego está ardiendo. Porque un encuentro verdadero con Jesús siempre nos va a sacar de una zona de confort y nos va a devolver al lugar donde Él nos necesita. Él necesita que estemos en Jerusalén, en la iglesia. Que los matrimonios, que las familias sean restauradas. Que tu familia sea restaurada y que el fuego de Dios se avive. ¿Él o ella no quiere?
Dios necesita solamente a uno, y déjame decirte lo que hace con ese uno en un lugar. Dios agarró dos leprosos. Dos leprosos. Jerusalén estaba sitiada por sus enemigos. Y entonces estaban dentro en las murallas de Jerusalén, y estaban todos ahí reunidos. Y dice la palabra que se estaban muriendo de hambre. Estaban muriéndose de hambre. Afuera estaban sitiados por sus enemigos. Y afuera de la ciudad vivían los leprosos. Había dos leprosos que se estaban muriendo de hambre. Y ellos dijeron: nos quedamos aquí, nos morimos de hambre. Vamos a Jerusalén, nos van a matar, nos vamos a morir de hambre. Vamos al campamento de los enemigos, probablemente nos vean y nos maten, nos vamos a morir. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? Pero probablemente nos den de comer. Y entonces ellos dijeron, fueron hacia el campamento enemigo, todos leprositos. Y mientras ellos iban al campamento enemigo, dice que los enemigos pusieron a escuchar: oye, viene un gentío a caballos, a carros, hay carros de guerra. El Dios de los israelitas se ha levantado, viene un gran ejército. Y dice la palabra que salieron huyendo. No les dio tiempo ni agarrar sus chivas. ¿Algún día te agarraron el temblor a medianoche? Así salieron ellos. Agarraron lo que pudieron, salieron huyendo. Y cuando llegan estos dos leprositos, llegando al campamento de los enemigos, despacito, y llegaron y vieron: no hay nadie. ¿Y qué es lo que sí había? Comida, provisión. Y dice la palabra que comieron. Pero dijeron en sí: no es bueno que solamente nosotros comamos. Vayamos y hablemos a la ciudad que aquí hay pan. Y dos leprosos Dios usó primero para derrotar a unos enemigos, y segundo, para alimentar a un pueblo, una ciudad. ¿Crees que Dios no puede hacer cosas asombrosas con una persona que quiera en tu vida? Dios puede hacer cosas asombrosas, pero necesitas cambiar tu perspectiva de cómo las ves. No es ella o él. No es que se mereció tu desprecio o no. Es que tú tienes que actuar como Dios lo está viendo, con amor. Aprende a obedecer la palabra. Profundice en su palabra. Y si Dios te está confrontando en tu corazón, obedece. Dios hará cosas asombrosas primero en ti. Y eso va a permear para los que están en tu casa. Dios no te diseñó para que vivas en Maús. Dios te diseñó para que vivamos en corporativo y podamos anunciar lo que Dios ha hecho con nosotros. Es tiempo, iglesia, de levantarnos y ya no ponérsela fácil al enemigo. Ya no dejarle fácil al enemigo. Hoy yo te invito, recapacita, analiza qué decisiones. No había el efecto natural que nosotros conocemos como lluvia, sino era un vapor. Regaba. Cuando tú y yo entendemos el Edén que Dios preparó para nosotros y que solamente su sola presencia regará tu Edén, eso es más que suficiente para que todo florezca. Estaba el jardincito que plantamos ahí y yo lo vi como se empezó a secar. Empezó a haber manchoncitos que estaban secando. Y lo empecé a regar. Vengo en las tardes y le echo agüita. Y hace 15 días mi tío lo recortó.
Y ahorita ya está igual o hasta más pachón. No me vean. Y como un simple hecho de regar provocó un crecimiento exponencial. ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, riega mi Edén? Y que todo lo que ha estado seco empiece a reverdecer. Yo no quiero vivir en sequía. Mira a tu alrededor. Hay algo que se está secando. Es necesario que le digamos al Espíritu Santo, riega mi Edén. Ponte de pie. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven por la red social. Y si ustedes están sintiendo algo que se está secando, dobla tu rodilla y dile a nuestro Padre Celestial, riega mi Edén. Profundice la palabra y la palabra te dará fundamento. Ponte de pie en esta hora.